¿Cómo van todos? Chicos, semana 3 del corte 2. Hoy vamos a tener un espacio de refuerzo. En este primer momento de la clase vamos a estar hablando acerca del tema del proyecto, de cómo trabajar ese segundo parcial, video parcial. Les voy a dar unos tips de cómo desarrollar el proyecto como tal, el libreto. Y vamos a trabajar en dudas, preguntas, quejas que tengan respecto a sus notas, a las tareas, a los conceptos gramaticales que hemos estudiado. Así que arranquemos de una vez. Entonces, este espacio es para ustedes, ¿sí? Vamos a esperar unos 5 minuticos que se conecte más gente. Todavía faltan bastantes, solamente hay 6 en pantalla. Esperemos 5 minuticos. Mientras tanto, vayan pensando lo que van a preguntar. ¿Qué dudas tienen respecto al proyecto? ¿Qué dudas tienen respecto a las tareas, a las notas y demás? ¿Listo? Entonces, en 5 minutos nos vemos. So, people, let's start. Vamos a arrancar. Vamos a mirar en este primer espacio
las dudas que tienen referente al proyecto, les voy a dar unos tips, unas indicaciones de cómo se debe realizar y después de resolver todas las inquietudes, vamos a arrancar con los dos temas que tenemos el día de hoy, que son los posesivos adjectives y los posesivos nominales. Son dos grupitos de palabras que debemos tener presentes al momento de crear oraciones para hacerlas más llamativas, más constructivas. So, let's start. Recuerden, chicos, que en sus plataformas, venga, les muestro la plataforma, me dicen cuando puedan ver mi pantalla de la plataforma. Ya, profe. Thank you. Ustedes ya tienen activado el espacio de entrega del proyecto, que es este que dice Second Terms Project Presentation. Ahí habla que la fecha de parciales estaba del 19 al 24 de abril, pero Vicerrectoría de Calidad amplió las fechas para los parciales del segundo corte y para inglés nos corresponde hasta el 30 de abril. Entonces, chicos, ustedes ya tienen activo el espacio de la plataforma en Canvas para entregar ese video parcial desde ya, desde la semana pasada está abierto y tienen hasta el 30 de abril para entregarlo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estaba activado del 25, un mes y piquito de días abierto para que ustedes puedan leer las instrucciones de qué es lo que se pide en ese parcial y para que puedan entregarlo. Nuevamente les digo, no se esperen hasta el último momento para entregar las tareas, las actividades, los parciales. Ejemplo, la semana antes de salir a la semana de descanso, estamos en jueves, ¿cierto? Jueves, viernes, sábado y domingo antes de la Semana Santa, 4 días, más 7 días de la Semana Santa, más lunes, martes, miércoles y jueves, otros 4 días de esta semana, para que ahorita en estos momentos me estén escribiendo profesores que no alcance a hacer la tarea para ver si me la puede activar. Entonces, ojo con eso. Este segundo corte no hay segundos intentos. Ustedes tienen suficiente tiempo para hacer las actividades y con este proyecto tienen el tiempo suficiente para poder entregarlo y en caso de que hayan errores, poder recibir la información de que pueden mejorar y volver a entregarlo. O sea, es una ventaja grandísima que tienen para que la aprovechen. ¿Sí? Vamos a hablar de los conceptos que deben tener en cuenta al momento de desarrollar este videoproyecto. Primero que todo, el video debe durar entre 1 y 2 minutos. Pero no sean tacaños con eso, chicos. No sean tacaños con ustedes mismos, porque están tacañando la oportunidad de poder poner en práctica lo que están aprendiendo. Si yo les digo que el mínimo es 1 minuto, no me van a entregar un video de 59 segundos con 59 milésimas. No sean tacaños. Eso no quiere decir que tiene que ser exactamente ese mínimo. Muchos de ustedes de este grupo entregaron videos de 48 segundos, de 30 segundos, donde uno dice que pueden esperar que uno les evalúe en 30 segundos de video. Donde 10 de los segundos se fueron la música de introducción y otros 10 segundos en las publicidades y en los silencios del video. 10 segundos de hablar. No sean tacaños con su conocimiento y con su aprendizaje. Este segundo corte del video debe durar de 1 minuto para arriba. Tienen la nota de 0 inmediatamente quien me entregue un video de menos de 59 segundos. De 1 minuto para arriba, todo lo que se quieran demorar, 2, 3, 5, 1 hora. Pero debe durar de 61 segundos para arriba. ¿Listo? Y se los dejo claro desde ahorita, que ya se los he dejado claro desde el principio del semestre para que no se les olvide. Segundo aspecto, este corte es individual.
No necesitan crear grupos, ni hacer grupos, ni trabajar en grupos para desarrollar el parcial. Porque es un parcial en el cual yo voy a evaluar qué tanto han aprendido, qué tantos conocimientos han adquirido a lo largo de lo que llevamos estudiando aquí en inglés. Entonces es individual el video. Ustedes si quieren o si necesitan de la ayuda de un compañero para hacer la actividad, digamos, Haider Enrique va a trabajar el tema de las citas, pero él necesita de una chica o un compañero que le colaboren para hacer el video, le puede pedir ayuda a un compañero, pero el video que me presenta Haider va a ser completamente diferente al video que me presente su otro compañero. Que por ejemplo, Haider decidió trabajar con Dayan, bien, yo le entrego la nota a Haider de lo que trabajó Haider, no de lo que hizo Dayan, y Dayan me va a presentar otro concepto diferente, otra idea diferente, porque el conocimiento que ella adquirió no va a ser exactamente el mismo al que Haider propuso en su video. Entonces, todos deben entregar un video original, un video hecho por ustedes, con ideas de ustedes, con los conceptos gramaticales que se han enseñado. Ese es otro aspecto que deben tener en cuenta. ¿Qué hemos aprendido en este semestre? ¿O qué hemos revisado, recordado en este semestre? El presente simple, las estructuras positiva, negativa y de pregunta en presente simple, el uso correcto del verbo to be, de los auxiliares do y das, de todos los demás verbos, las reglas de la tercera persona, los adverbios de frecuencia, los dos tipos de preguntas, abiertas, cerradas, las descripciones físicas, tanto humanas como de los animales, el orden correcto de los adjetivos, las frases adjetivales. Fíjense, hemos aprendido bastante. Eso y solamente eso es lo que van a utilizar para trabajar en su proyecto. No me van a usar tiempos diferentes al presente simple. Solo el presente simple y los conceptos que les acabo de explicar. Imagínense que ustedes están en un American Survival o que están en un desafío 2021, whatever, y a ustedes le dicen, estas son las herramientas que tienen para sobrevivir. Deben crear algo con esto que les estoy dando. Eso es lo que deben hacer con este proyecto. Solamente pueden utilizar esas herramientas que les acabo de decir y el vocabulario que han estado aprendiendo en este segundo corte para con eso ser creativos y desarrollar un libreto y con ese libreto poder crear el video. ¿Listo? Profe, pero ¿cómo hago para hablar sobre unas vacaciones al futuro si estoy hablando en presente simple? Se puede usar el presente simple para hablar del futuro, utilizando las expresiones de tiempo que repasamos la vez que vimos los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Temas, vocabulario, ya vimos dos, y que de esos dos se desprenden muchas ideas para poder crear el video ustedes. El tema de las vacaciones, hay muchas opciones de libretos. Que usted trabaja en una agencia de viajes y quiere convencer a alguien de un plan vacacional, que está hablando con su mejor amigo que está en otro lado acerca de las vacaciones que está tomando esa persona en ese otro lugar, que ustedes están tomando las vacaciones y quiere contarle a otro amigo de cómo están disfrutando ustedes sus vacaciones, qué están haciendo, con quién están, a dónde están, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. Y con el tema de los animales, muchísimo más para explotar. Ustedes pueden hacer un programa, un documental acerca de una especie de animal. Pueden hablar sobre los seres mitológicos. Un compañero usted dijo, profe, yo voy a crear un programa que habla sobre los seres mitológicos de cada continente. Entonces él va a averiguar un ser mítico de cada continente y va a explicar ese ser mítico, qué características tiene, de qué se trata, qué hace, etcétera, etcétera. Y con eso va a entregar su proyecto. Otro dijo, profe, yo voy a inventarme un ser mitológico y voy a describirlo detalladamente y mientras yo lo voy pintando,
yo lo voy a ir describiendo y ustedes van a ir viéndolo. Súper bien, espectacular esa idea. Otro dijo, profe, yo voy a ayudarme con mi mamá que es veterinaria y ella va a ir diciendo cosas de los animales, de las mascotas y yo voy a hacer como traducción inmediata. Súper bien, son ideas, se pueden crear. Pueden utilizar el tema de los idioms, de las frases, los refranes que se relacionan con los animales. Otro compañero de ustedes habló de que él va a explicar como si fuera profesor y va a mirar, va a enseñar en ese video los diferentes animales cuyos nombres se pueden utilizar como verbos en inglés. Los famosos phrasal verbs de animales, que el duck out, que el ferret out, el wolf down, chicken out, horse around, todos esos phrasal verbs que vieron. Entonces, el vocabulario de los animales es el más extenso y el que más pueden explotar. Si ustedes quieren tener a su mascota en su regazo e irla describiendo, ir hablando de ella, súper bien, ¿sí? Que quieren enfocarse solamente en un tipo, en una clasificación animal. Profe, voy a hablar sobre los insectos, voy a hablar sobre los artrópodos, cómo son sus características, qué hay con esos temas. Todas esas ideas que les estoy soltando las pueden utilizar ustedes creativamente. La próxima semana vamos a ver el vocabulario de las relaciones interpersonales, cómo decir novio, mozo, el amante, como ese video ahorita que está en auge en los memes, de la que le llevaron serenata y por allá la encontraron en otras cosas. Ese tema puede ser sobre lo de las citas a ciegas, las relaciones interpersonales. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Y ese puede ser un tema del vocabulario. Pueden fusionar todos los temas en uno, como un compañero que hizo que se van a... Un gato está en Estados Unidos y se enamoró de un perro que está por allá en Europa y él va a hacer un viaje para conocer al amor de su vida. Entonces incluyó los animales, las citas amorosas y los viajes. Y salió con los tres temas en una mezcla creativa. Entonces todo eso lo pueden tener en cuenta para crear sus videos. Hay una aplicación que se llama Prezi. No sé si ustedes la hayan utilizado en algún momento de sus vidas. ¿Quién de ustedes ha utilizado Prezi? ¿Quién me dice yo? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Saben qué es Prezi? Resulta que Prezi tiene también una opción de grabar video. Entonces me dicen porfa si pueden ver el video donde aparezco yo. Y dirán qué jartera de profesor. Tengo que verlo acá y tengo que verlo en un video. Que este video lo tuve que hacer yo en una asignatura de una maestría que tomé y fue a través de Prezi. Entonces ustedes pueden aprovechar las diapositivas de Prezi para grabar el video también y en la medida que ustedes van explicando el tema, pues ustedes se van viendo en el video y esa es otra forma creativa de poder presentar el video. Entonces ahí yo estoy hablando sobre un tema de investigación. Entonces en la medida que explico el tema, voy mostrando mis diapositivas. Las diapositivas tienen movimiento. Yo puedo ampliarlas, puedo reducirlas, me puedo quitar un momento de la cámara. Esta función también les puede servir para poder crear de forma creativa el video proyecto que ustedes pueden y que ustedes deben presentar. Ahora, otra cosa, ya que me vi que estoy leyendo, porque yo estaba leyendo en ese momento, ustedes también pueden hacerlo, chicos, pueden aprovechar que en esta oportunidad ustedes pueden hacer lectura, pero no van a leer directamente el documento así tal cual. Sweet dreams are made of dreams and wouldn't march of disappear because something is bla bla bla. No se la van a pasar leyendo textualmente del formato que ustedes van a crear, del libreto que ustedes van a hacer. No, ustedes no van a estar aquí directamente, sino que van a ser como las personas que trabajan en televisión en vivo, que van a tener el libreto en sus manos, pero en un momento dado que a ustedes se les llega a olvidar, pueden pausar en el video, leer mentalmente y volver a mirar a la cámara y seguir con el desarrollo de su propuesta. Entonces, en esta oportunidad pueden tener el libreto en la mano,
pueden leerlo en la medida que van presentando y desarrollando la idea, pero no es que vayan a quedarse enclavados en la hoja leyendo todo el tiempo, porque vuelvo y les insisto, es un examen de capacidad de expresión oral, que es muy diferente a las evaluaciones de lectura. Una evaluación de comprensión de lectura solamente importa saber si pronuncia bien las palabras allí, si leyó el texto y si lo comprendió. Pero en la parte oral yo necesito ver qué tanto tienen grabado en la cabeza y qué tanto son capaces de producir oralmente, verbalmente. Es muy diferente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esos detallitos. Otra característica que vi que falló bastante en los videos de ustedes es el doblaje. No es doblaje lo que deben presentar, porque doblar es hacer lectura. No es doblaje. Ustedes deben aparecer frente a la cámara como estoy en este momento, mirando a la cámara, hablándole a la cámara sincrónicamente. Tampoco es el guachu guachu que me presentaron muchos de ustedes porque creen que, o sea, con todo respeto que siempre les digo, creen que uno es pingo mano, dicen acá en Santander, que uno no se va a dar cuenta que están haciendo guachu, 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 a guachu, 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 y luego le ponen el sonido, y tras de eso son tan de buenas que el sonido se les desfasó, entonces en el momento que ustedes cierran la boca, por allá se escucha a ustedes hablando. Entonces ni siquiera en ese pedacito lograron sincronizar. Entonces no se puede hacer ese tipo de doblaje. Profe, es que se me corrió la voz, pronuncié algo más, grábelo de nuevo. Tienen todo un mes para organizarlo bien y desarrollarlo. Ahora, hablando de eso, lunes 6 a 8 de la noche, miércoles 4 a 6 de la tarde, son los espacios de tutorías y no los están aprovechando. Algunos de ustedes sí, no todos. Es casi que obligatorio participar de esas tutorías este corte, porque en este corte ustedes necesitan que yo los escuche, a ver si están pronunciando bien, que yo les pronuncie los libretos que ustedes van a crear para que tengan una referencia de cómo es que suena o de cómo sonaría ese libreto y poder hacer el ejercicio de escuchar y repetir. Si no pueden porque realmente los horarios laborales o de estudio no les permiten participar de las tutorías, escríbanme en a Canvas. Profe, este es mi libreto y ustedes me lo muestran. Y yo con gusto les corrijo el libreto. Profe, corríjame acá el libreto a ver si está bien. Yo creo que esto me demoró 2 minutos. Míreme a ver. Yo les corrijo, como en el ejemplo que les estoy mostrando. Les quito las palabras, les pongo las palabras, les digo que deben corregir, les pongo comentarios. Les hago la corrección para que ustedes tengan un libreto bien hecho y con él pueden presentar un video bien presentado. Y adicional a eso, yo les hago un audio leyéndoles el libreto para que ustedes puedan tener una referencia auditiva de cómo deben pronunciar ese libreto. Entonces, aprovechen los espacios. Si no pueden en las tutorías, escríbanme por Canvas, que sí o sí por cualquier lado, yo siempre les respondo. Pero de este grupo es el que menos participan de las tutorías. Y eso se está viendo en las notas. Right? Now, hablando de tareas, esta semana tienen la tarea normalmente. Se las voy a explicar ya, pero no se las voy a mostrar. ¿De qué se trata la tarea? Esta tarea tiene una sola pregunta. Una sola pregunta. La tarea se les abre siempre los jueves a las 10 de la noche y se cierra hasta el jueves siguiente a las 8 de la noche. Tienen toda una semana para hacerla. Es una sola pregunta y es de comprensión de lectura. Si ustedes leen bien la pregunta y escogen la opción correcta, van a asegurar un 5, que a esta altura y en este corte, que es el 35%, que es el más alto, es uno de los más altos, que
tercer corte es el del 40%. Ese 5 les va a ayudar bastante. Pero ese 5 depende de que usted, querido estudioso, estudiosa, lea bien. Vuelvo y les digo, es una sola pregunta. Sepan escoger la respuesta correcta, sepan leer bien y van a sacarse el 5. Pero ojo, no se las muestro porque les daño la sorpresa. Pero ojo, lean muy bien. Y no me vayan a salir con que, profe, será otro intento. No hay otro intento. The world is your oyster. El mundo es una ostra. Tiene oportunidades únicas y hay que tomarlas. So, ojo con eso. Right? People, ¿qué preguntas tienen sobre este segundo proyecto? Preguntas, Profe, señor. yo tengo una pregunta, pero no es del video, De lo que sino tenga. es de la tarea de la semana pasada, o sea, de que diste tiempo en toda la Semana Santa. Sí, Y dime. lo que pasa es que, pues, habían dos audios que eran el de los dos animales, ¿sí? Pero Sí. los dos audios eran iguales, o sea, Ujú. son Ah, los bueno, mismos, sí. o Son sea, los mismos. parecían los mismos, el Ujú. mismo animal. No, aparecían los dos audios de los dos ejercicios. No, Sí, profe, lo que pasa es que, o sea, no, cuando yo, ya te muestro, ya te muestro. Y ahí es donde yo les digo a ustedes por qué hacen los ejercicios a medias, por qué no escuchan completa la información. El audio tiene las dos. Tiene la información del emú y la información del elefante. Los dos ejercicios tenían los dos. Había que escucharlo completamente para esperar el audio del otro animal. Ya se los voy a mostrar. Un momentico. Entonces ustedes de pronto lo que siempre hacen, leen a la carrera, escuchan medio un poquito y como no encontraron la información, no, ya esa no es. Ojo, por eso es que yo les digo a ustedes, tómense en el tiempo que merece cada tarea para hacerla bien, para hacerla despacio, a conciencia. Voy a quitar la presentación y voy a ponerle el audio para que lo escuchemos. Me dicen cuando vean la pantalla y me dicen si la escuchan. This is a ¿Ya lo very escuchan? big bird with strong, long. ¿Sí lo escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, pero muy Listo. bajito, profe. No sé. Sí, está bajito, es acá el problema de la presentación de la pantalla. El primer pedacito del audio habla sobre las aves y el segundo pedacito habla sobre los mamíferos. Escuchemos. Pink legs. Pink legs. It has brown feathers It has brown and a feathers small and small wings. wings. This bird has big eyes Big bird and a has strong eyes, beak. strong beak. Punto. This is a heavy This animal. is a heavy animal. It has big It flat has ears big and big flat eyes. ears and eyes. It also has two tusks It also has two tusks and a strong, and strong, long long trunk. And a strong, long trunk. This animal has 4 legs, This animal has 4 legs. and the color of this animal is usually gray. And the color of this animal is usually gray. Entonces, fíjense muy bien que este audio tiene los dos. Tiene el del ave y tiene el del elefante. Y si veíamos el audio de las aves, es el mismo. Pero había que escucharlo completo. This is a very big bird with strong, long Ahí está la legs. descripción del ave y Big. al final This is a heavy animal. It has la del big elefante. flat ears and big eyes. It also ¿Sí? Entonces, ambos audios tenían las dos informaciones, tanto la de las aves como la de los mamíferos. Entonces, ¿qué pasa?
muchos de ustedes, como el compañero, profe, es que el audio está mal. No, el audio no está mal. Lo que pasa es que ustedes no lo escuchan completo. Y eso pasa con todas las actividades. Profe, es que aquí me quedó mal. ¿Pero por qué le quedó mal? Porque no leyó completa la información. A muchos de ustedes en el texto que hicimos en clase, que yo lo hice junto con ustedes y les dije, este es el texto que les va a aparecer en la tarea. Ahí en ese texto decía clarito en letras amarillas y ya se los muestro. En letra amarilla dice, ay, no me salió acá dentro de las preguntas. Ya se los muestro. Mire, aquí en letra amarilla dice, recuerden no escribir en letras mayúsculas. Y acá dice, miren la lectura y completen con una sola palabra en cada espacio. Muchos de ustedes me escribieron 2 hasta 3 palabras en cada uno de los espacios. ¿Y qué pasó? Les quedó mal. ¿Por qué? Porque no leyeron las instrucciones. Todo en la vida tenemos que leerlo. Para algo es que se pone la información, para que se lea. Por ejemplo, en este espacio, si yo no me doy cuenta y yo no leo este letrero que está aquí azul gigante, donde me dice, los estudiantes ya tomaron este examen o ya lo han comenzado, por lo que debe tener cuidado de editarlo. Si cambia cualquier pregunta de forma significativa, quizás deba considerar volver a calificar a los estudiantes que tomaron la versión anterior. Si yo no leo eso y yo me pongo por acá a hacer cosas en las preguntas, les voy a afectar la nota a los que ya hicieron las tareas. Entonces, todo lo que uno pone por ahí es para leerlo, chicos. Y tenemos, me incluyo, nosotros, los profesores también tenemos la mala costumbre de leer por encima y así nos pasa. Por eso es que nos roban en los bancos, por eso es que nos quitan las propiedades, porque en la letrica pequeña o en la letrica que hay por ahí al azar, escriben los detalles porque la gente sabe que la gente no lee, ¿sí? Entonces, yo siempre por eso, no es por molestarles, siempre les insisto en que lean bien, en que escuchen completa la información, en que repasen 1, 2, 3 veces las cosas, porque sé, con la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo, ya son 12 años enseñando, de que nosotros todos nos saltamos las cosas por hacerlos a la carrera, porque tenemos la costumbre de que no encontré ya la información, entonces me salto. Me paso a lo siguiente, ¿right? El facilismo. Entonces, ojo con eso, chicos. La tarea de hoy también es primordial con eso. Es una sola preguntita, hay que leerla súper bien y se van a sorprender y van a sacar el 5, si leen bien, ¿right? Entonces, ese fue uno de los errores que encontré con lo de los audios. Muchos me escribieron, profe, el audio no sirve. Sí sirve, ahí están los dos. Profe, es que hablan los dos de las aves. Sí, pero hay que escucharlo completo. ¿Ya lo escuchó completo? Ay, no, profe, hágalo. Profe, ¿por qué me quedó mal si yo escribí aquí las dos palabras? Porque era una sola palabra que había que escribir, ¿sí? A muchos de ustedes la palabra doesn't, que es does y not, las escribo acá en el chat, does not, me la escribieron así y les aparece mal. Ahí está bien, a los que les haya pasado esa situación, escríbanme para yo calificarles manualmente la nota. Porque es que ahí hay dos palabras y el ejercicio le pedía una sola. ¿Y cómo hacían para convertirla en una sola? La contracción, ¿sí? Entonces son esas pequeñas situaciones las que ocurren en los exámenes y por eso es que sacan mal a las notas. Por eso es que en el IFEX también nos va mal. Por eso es que en el examen Saber Pro también nos va mal. Por ese tipo de ejercicios en donde debemos hacer algo, una instrucción y no se sigue la instrucción. ¿Qué otra pregunta tienen respecto a esas tareas o a los temas gramaticales? ¿Nada? Good. So, chicos, vamos a arrancar con el tema de hoy. Me salgo de acá. Profe, Dime.
Yo tengo una duda sobre el video. El video, digamos, puede ser como un tipo de entrevista a mi mascota. Claro que sí, la creatividad como la quieras mostrar, ¿sí? Como la quieras mostrar. Si tú vas a hacer la interacción con el perrito o con el gato o con la mascota que tengas, ahí en ese pedacito sí puedes hacer el playback o puedes hacer el doblaje, ¿sí? Porque pues mientras muestras al animalito, pues tú vas a estar hablando como por el animal. Es en el único momento como en que no te mostrarías. Entonces, que hoy me tienen abandonadas las mascotas. Entonces, que yo le digo acá al perro, okay, and tell me what's your name. Y ahí yo salgo de la cámara, muestro al perro y muestro la carita del perro. Y mientras tanto, por allá yo en el fondo hago el doblaje. No, my name is Bruno. Sí. Entonces, eso lo pueden hacer, claro que sí. La creatividad está de ustedes. Ustedes me van a sorprender con ese proyecto. ¿Listo? So, now people, today we're going to learn two topics. Hoy vamos a tener en cuenta estos dos temas también para incluirlos dentro de ellos y son los posesivos, los temas de cómo hablar sobre las cosas que me pertenecen o las personas con quienes yo me relaciono, ¿sí? Así como cuando digo mi papá, mi perro, nuestra casa, cuando hablamos de ese tipo de posesiones. So here, en la semana número 3, van a tener este documento para descargar. Les recomiendo, si están viendo mi pantalla, Yes. thank you. Les recomiendo que lo descarguen, chicos. Es una guía que es extensa, lo sé, tiene 9 páginas. No necesitan entregarla. Es una guía de refuerzo, de repaso, pero que los invito a que la descarguen. La hice con todo el cariño para que ustedes pudiesen tener como una explicación más organizada de lo que llevamos aprendido del presente simple y del uso correcto del verbo to be en las oraciones positivas, en las preguntas, en las negativas y del verbo to have en las mismas situaciones. Tiene la explicación gramatical, tiene lo de las reglas gramaticales y unos ejercicios para que desarrollen como práctica. Quien desee que yo le corrija la práctica, me la pueden enviar, profe. Hice la tarea del PDF de 9 hojas, me la puede revisar. Yo con mucho gusto se la reviso. Adicional a que están hablando aquí en todo lo que necesitan saber del presente simple, también les agregué temas básicos como los colores, el alfabeto y los artículos a y a, que he visto que hay varias falencias en esos temas. Entonces, hagan la guía, háganla, practíquenla, descárguenla, que es para que ustedes hagan un esfuerzo por practicar. Luego les insisto, no necesitan entregarla, pero si desean que yo se las revise, lo pueden hacer. Y en el enlace de prácticas tienen más vocabulario para trabajar, que los saludos y las despedidas, países y nacionalidades, los posesivos que vamos a leer el día de hoy, que vamos a aprender, el verbo to be y los diferentes pronombres que existen en inglés. Esos son los temas que tienen ahí en los enlaces de práctica. So now let's start talking about the possessive adjectives. Possessive adjectives, posesivos adjetivos, se llaman así, se llaman posesivos adjetivos porque la palabra indica que ese objeto, esa persona o ese animal que viene a continuación le pertenece a alguien más. Y se llaman adjetivos porque al indicar esa posesión le estoy dando una característica adicional a esa palabra. Entonces, por ejemplo, si yo digo, the cell phone is black, el celular es negro. Yo ya tengo una oración completa allí, estoy diciendo que el celular tiene un color específico, the cell phone is black. Pero al ponerle, por ejemplo, la palabra my al principio, my cell phone is black, no solamente estoy diciendo que ese celular me pertenece a mí, sino que le estoy dando la caracterización de que ese objeto tiene dueño. Por eso estas palabras se llaman posesivos adjetivos. Right?
Una de las características de estas palabras es que nos facilitan la vida en inglés. Escuchen con atención las oraciones que están ahí en rosa, marcadas en rosa, donde dice possessive adjectives, y escuchen la traducción al español. Y ustedes van a contar allá en casa, cuenten cuántos posesivos adjetivos tenemos en inglés y cuántos posesivos adjetivos tenemos en español. Yo se la voy a leer la oración en inglés primero, todas, y luego la traducción al español para que hagan el conteo. Entonces, arranquemos. Possessive adjective. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Now the translation. Mi camisa es verde. Su libro es nuevo. Su almohada es suave. Su perro es pequeño. Su hueso es viejo. Nuestra ave es ruidosa. Su libro es grande. Su carro es lento. ¿Cuántos adjetivos posesivos tenemos en inglés y cuántos tenemos en español? Tell me the answers. ¿Quién me da las respuestas? Siete en inglés, 3 en español. Correcto, Dayan. Very good. Entonces, fíjense cómo el inglés nos facilita la vida un poco, sobre todo en este aspecto, cuando hablamos de los posesivos. Porque si se dieron cuenta, la palabrita su se repite muchísimas veces en inglés. Perdón, en español. ¿Sí? Yo digo su libro, el de usted. Digo su almohada, la de él. Digo su perro, el de ella. Su hueso, el del perro, el del objeto. Su casa, la de ustedes. Y digo su carro, el de ellos. Entonces, fíjense cómo la palabrita su tiene varios pronombres para trabajar en español, lo que hace que el español sea uno de los idiomas más difíciles para aprender para una persona angloparlante. Fíjense cómo para todas estas palabras que yo les acabo de encerrar, tengo una sola traducción en español y es el famoso su. Entonces, cuando yo digo, es que trajo su perro. ¿Quién? ¿Quién trajo el perro? Él. Ah, él trajo su perro de él. Necesito que me entreguen su cuaderno. ¿Quiénes me van a entregar el cuaderno? Todos se miran y ¿será que yo? ¿Me lo dijo a mí, profesor, o a quién? Ustedes, entréguenme su cuaderno, todos. Tengo a Marcela y tengo a Carlos al frente y no los señalo, pero les digo, ¿quién de ustedes trajo su libreta de calificaciones? Bueno, eso era antes, cuando uno estudiaba, que le entregaban a uno una calificación en libreta. Y otra cosa, a ver, me sentí, se me acabó de caer la cédula con ese ejemplo. Otro ejemplo, a ver, ¿quién trajo su tablet? A ver, más moderno. Su tablet y se quedan mirando entre los dos, profe, ¿a quién le dice? ¿A Andrea o a Carlos? Entonces, en español es difícil poder entender los contextos porque la palabrita su, que expresa pertenencia, posesión de alguien, de algo o de un animal, se utiliza para varias palabras. En inglés no va a haber ese problema porque cada uno de los pronombres personales tiene una palabra exacta que va a hablar sobre esa posesión.
Entonces, chicos, aprendamos sobre todo esta que tanto estoy tachando acá, your. Recuerden que ese your siempre va a señalar a usted, lo suyo, su de usted, su de usted. ¿Por qué se los enfatizo tanto? Porque resulta que en inglés el traductor siempre que usted escribe su va a escribir your. Entonces puede ser que en una oración que usted esté haciendo, usted escriba María buys your dog. María compra su perro. Usted quería decir que María compra su perro, el de ella. María se compró su perro, el perro que tiene ella. Pero usted me escribe en esta oración, María buys your dog. ¿Qué va a entender la persona cuando lee eso? María me compró el perro mío. Me compró mi perro. Me compró un perro a mí. María compra su perro de usted, dice la oración. Y lo que quería decir la persona era que María compró el perro de ella. Her dog. Entonces, ojo con la palabrita your porque sé que es una de las que más se confunden cuando hacemos este tipo de ejercicios de hablar de posesiones. Right? So, this is something, the first thing that we need to understand when we talk about the possessive adjectives. Esta es la primera cosita que debemos entender con los posesivos adjetivos. Cada sujeto, cada persona que hay, tiene un posesivo propio. Good? Now, ahora hablemos de su estructura. Fíjense que todas las oraciones tienen al posesivo de primero y luego al lado tienen una palabrita. Esto se debe a que los posesivos adjetivos hacen parte de la estructura de las frases. ¿Se acuerdan de qué se componían las frases? ¿Quién me dice de qué se compone una frase? Tienen 3 palabritas las frases. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Quién me dice? Las frases tienen un determinante, tienen uno o varios adjetivos y finalmente, ¿qué tienen? Las frases. Determinante, uno o más adjetivos y al final, ¿qué debe existir en la frase? Come on. Answers. ¿Qué tienen las frases al final? Un determinante, uno o varios adjetivos, ¿qué más? Cuando digo mi pequeño pony. My little pony. Complementos. Un nombre, un nombre. Todas las frases sí o sí están compuestas de estas 3 partículas. Que los adjetivos pueden estar o no pueden estar. Que los determinantes a veces están o a veces no están, pero siempre están o los 3 o 2 de ellos. Siempre. Entonces, por ejemplo, el que les acabé de decir. My little pony. Little pony. Un pequeño pony. Eso es una frase. Determinante a, adjetivo little, palabra pony. Que a veces no aparecen los determinantes porque estamos hablando de cosas en plural, como pretty girls, chicas bonitas. O a veces no aparecen los adjetivos, porque los adjetivos también a veces están, a veces no. Hay como por ejemplo, espera que se me saltó acá esto feo. Por ejemplo, the dogs, los perros. Entonces, cualquiera de esos hacen parte de las frases. Un determinante, uno o varios adjetivos y los nombres. Los posesivos adjetivos son determinantes, chicos. Yo pongo el my, el your, el his, el her, el its, el our, el their aquí, siempre.
y van y deben ir acompañados al menos de un nombre. Por eso yo digo my father, o digo your dog, o digo his pillow, her dog, its bone, our bird, your house. Esa es la forma en cómo se utilizan los posesivos adjetivos. Los posesivos adjetivos pertenecen a las frases y ellos son determinantes dentro de una frase. Ellos son los determinantes, los que indican, los que muestran algo. En este caso, ellos me están mostrando la característica de posesión de esa palabrita que va a estar acompañándolos. Entonces, cuando digo my father, mi papá, le está dando la característica al papá de que es mío, de que me pertenece, de que se relaciona conmigo. Your dog, su perro, está indicando que ese perro le pertenece a usted. Es un determinante. Que por supuesto ustedes pueden completarlo con palabras adjetivales. Claro que sí, con adjetivos. Yo puedo decir my smart father, mi padre inteligente, o my handsome father, mi padre guapo. Handsome, intelligent, tall, fat, etcétera. Todos los adjetivos que yo quiera los pongo en orden y los puedo ubicar en medio de el posesivo adjetivo y del nombre. Y esa es la forma en cómo yo utilizo los posesivos adjetivos dentro de una frase. Van como determinantes y van acompañados de un nombre obligatoriamente. No los puedo poner solos porque no va a tener sentido la oración si los dejo solos. Por ejemplo, esta oración, si yo digo his is soft, su es suave, ¿su qué? Su perro, su cabello, su casa, su cara, su ropa. ¿Qué es suave? No puedo dejar las palabritas estas solas porque la oración no va a tener sentido y no va a existir frase. It's, ¿qué? No tiene sentido. It's bone, ya tiene sentido. Ahí. Y ahora bien, como los posesivos adjetivos hacen parte de las frases oracionales, de las frases adjetivales, ustedes saben que para construir una oración yo puedo poner una frase, luego el verbo y luego el resto, objetos o complementos, información adicional. O puedo hacer lo contrario, puedo poner un sujeto, poner un verbo y terminar con una frase. Cualquiera de las dos formas se puede usar para los posesivos adjetivos. Entonces, ejemplo, como en la primera, una frase en donde utilice un posesivo adjetivo al principio de la oración. Todas las frases que vimos ahorita en los ejemplos. My shirt is green. My shirt is green. Ahí tengo el my shirt como la frase sujeto en la oración, el verbo to be y el complemento green. O puedo empezar al revés. Puedo empezar diciendo primero un sujeto al azar, luego al final la frase que contenga el posesivo adjetivo. Por ejemplo, Marcela is my aunt. Marcela es mi tía. Entonces fíjense cómo los posesivos adjetivos pueden ir al principio de las oraciones o al final de las oraciones. ¿Por qué? Porque ellos son frases y las frases me permiten manejar las estructuras de esta forma. ¿Vamos entendiendo? ¿Clear? ¿Sí o no, chicos? Thank you. Now, otra característica que debo tener en cuenta al momento de utilizar este tema de los adjetivos posesivos es
la traducción directa del español al inglés. Si se dieron cuenta, la traducción es literal en el mismo orden que yo lo tengo en español. Yo puedo decir, mi bomba es azul, my balloon is blue. Tiene exactamente el mismo orden de las palabras. Pero debo tener mucho cuidado cuando vaya a utilizar estos posesivos adjetivos en oraciones que tengan un objeto plural. Imagínense que no solamente tienen una bomba, sino que tienen dos. Entonces, en español yo digo, mis bombas son azules o mis globos son azules. En español, yo pluralizo lo que es los adjetivos y el posesivo adjetivo. Fíjense cómo paso del singular al plural en español. Mi bomba es azul, mis bombas son azules. Este pequeño detalle que yo hago en español no lo debo hacer en inglés. Yo no debo escribir my balloons are blues, porque recuerden que en inglés los adjetivos nunca van en plural. Entonces nunca se les vaya a ocurrir escribir más y mucho menos a los adjetivos como los colores ponerle plural. Nunca. Esto no sucede en inglés. Los adjetivos, incluyendo los posesivos adjetivos, nunca van en plural. Por más que en español yo lo haga, porque como se fijaron, digo, mis bombas son azules. En inglés no necesito pluralizar los adjetivos. ¿Right? Mucha atención con eso. Otro detalle importante es que si la palabra está en plural, el verbo debe ir en plural. O si la palabra está en singular, el verbo debe ir en tercera persona. ¿Right? Entonces, por ejemplo, si yo digo que sus cuadernos, los de ustedes, son grandes, digo your books, y ya cuando escucho la palabra libros, perdón, en este caso libros, el ejemplo fue con cuadernos, notebooks, your notebooks, sus cuadernos son, el verbo va en plural inmediatamente. O utilicemos otro verbo diferente al verbo to be. El verbo, ¿cuál? A ver, un verbo y otra palabra. El perro, sus perros ladran muy fuerte. Your dogs, el verbo ladrar, bark. Your dogs bark loud. Sus perros ladran fuerte. Si hubiese sido un solo perro, digo, your dog barks loud. ¿Por qué? Debo acordarme que cuando tengo una sola palabra acá, un singular, o un solo objeto, un solo animalito en singular, el verbo debe ir en tercera persona. Esa es otra característica que debo tener en cuenta al momento de crear oraciones. ¿Right? La oración refiere a este objeto. ¿Okay? La oración refiere a este objeto. No refiere al posesivo. Recuerden que el posesivo lo único que está diciendo en esa oración es a quién le pertenece esa palabra que acompaña. Más la oración tiene que ver es con esa palabra que está acompañando al posesivo. Es cuando digo, su perro ladra fuerte, ¿quién ladra fuerte? ¿Usted o el perro? El perro, ¿sí? Entonces hay que tener claro y en cuenta estas situaciones. Now to finish with this, con este tema para terminar, es importante que le presten mucha atención al momento de pronunciar los posesivos its y your. Regálame un segundito que aquí están muy escamosos los perros. Ya vengo, un segundito.
Sorry, people. Mil disculpas. Estaba hablando que hay que tener cuidado al momento de pronunciar o al momento de escuchar una pronunciación de estos posesivos its y your, porque resulta que la pronunciación de estos dos es exactamente igual a la contracción entre el pronombre y el verbo to be. Entonces, por ejemplo, it is en contracción se pronuncia its. Y la pronunciación del posesivo adjetivo de este pronombre es its. Its, its. Es exactamente la misma pronunciación. En un texto, lo que deben tener en cuenta es nunca, nunca, nunca ponerle el apóstrofe al posesivo. El posesivo nunca lleva el apóstrofe. Si ustedes llegan a poner esa apóstrofe aquí, la oración cambia completamente su significado. Miremos. The cat is eating its food. Si yo no le pongo el apóstrofe, la oración dice, el gato se come su comida, la del gato. El gato está comiéndose su comida. Pero si ustedes por error llegan a ponerle el apóstrofe acá, esa comita que ponemos allá superior, la oración cambia su significado y va a querer decir, el gato está comiendo, esto es comida. ¿Ahí? Entonces, mucho ojo al momento de escribir. El momento de hablar, la pronunciación es la misma. ¿Cómo hago para entender yo si están hablando de una contracción o de una posesión? El contexto me va a ayudar. Pero en la escritura sí es muy importante no equivocarnos con ese aspecto. ¿Right? Porque la pronunciación es la misma. It's, it's. Lo mismo sucede con el you are en contracción y el your. La pronunciación es exactamente igual. You're intelligent. Your dress is beautiful. You're intelligent. I like your dress. Es lo mismo. En este caso, obviamente, en escritura es más entendible el concepto y no es tan confuso. Pero donde vamos a tener confusiones al momento de escuchar. Entonces siempre es necesario escuchar bien para poder entender si están hablando de un posesivo o de una contracción, right? Now, let's put this into practice. Vamos a poner en práctica lo que hemos visto. En la pantalla tienen ustedes 8 oraciones. Van a leer muy bien esas oraciones y van a encontrar cuál es el posesivo correcto que hace falta para completar la segunda parte de la oración. Entonces vamos a hacerlo, right? Let's do it. 2 minutos. En un momentico voy a compartirles el Paint solamente. Está listo. So, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a mirar cada una de las oraciones y vamos a ver cuál es el posesivo correcto que hace falta para completar cada una de esas siguientes oraciones. Mientras tanto, les voy a pasar por el chat los videos que vamos a ver el día de hoy para que los tengan allí y puedan verlos en casa de forma completa y puedan repasar la información que les estoy dando. Don't you worry, no se les preocupe como siempre si se les va la luz, si vuelve, si pierden los conceptos, los temas, todas las clases están grabadas, siempre las consiguen en la pestaña del corte en video clases de la semana, right? Entonces no se preocupen por eso. Vamos a hacer el ejercicio. Si están viendo el Paint, me dicen por favor. Sí, profe. Thank you.
Listo, a ver, miremos. La primera oración. John tiene una cicla. Su cicla es rápida. La cicla de John. ¿Cómo la completo? ¿Quién me la dice? His. His bike. His bike. Very good. ¿Quién lee la segunda oración? Yo tengo un diccionario. El diccionario es viejo. ¿Con cuál la completo? My. Very good. My dictionary soul. Tú tienes un reloj de alarma. Este es ruidoso. Your. Your. Muy bien. Your alarm clock. Ahí la escribí en el mismo lado. Next. Francia está en Europa. Su capital es París. Ojo con esta. It's. It's, muy bien. ¿Por qué it's? Estamos hablando del país, ¿cierto? Francia es un objeto, es un este. Its capital is Paris. Its capital is Paris. Next, Brian Mary like new teacher. María y Brian gustan de su nuevo profesor. There. Their. Su de ellos. Muy bien. Their new teacher. We have a house. House is small. Our. Bien, muy bien. Pronunciación. A-U-A, como la hora. A-U-A. Our. Our house is small. A-U-A y una R suavecita al final. Our. She's my sister. Name is Susan. Her. Her. Perfect. Y la última, ¿quién la lee completa? Come on, toda. ¿Quién la lee? You and Mike have friends. Usted y Mike tienen amigos. Sus amigos son chéveres. Their. Their, nope. Your. Your, correcto. Ojo con ese your que va a ser la cascarita de este tema, right? Usted y Mike, sus amigos, los de ustedes. Get? So people, este es el tema de los adjectives, possessive adjectives, para que los tengan en cuenta. Now vamos a pasar al tema de los possessive nominals o possessive nouns. Los posesivos nominales o los posesivos de nombre es ese famoso apóstrofe con S. Es esa comita superior que ponemos con una S. Estos posesivos se utilizan exclusivamente con nombres propios, ¿sí? Solo se pueden usar con nombres propios. ¿Y a qué me refiero con nombres propios? Pues a los nombres de las personas, a los nombres de los objetos, a los nombres de las cosas, de los animales. No puedo utilizar este apóstrofe con S junto con un posesivo adjetivo como lo acabé de hacer, ¿sí? No lo puedo poner junto con un adjetivo, junto con un verbo. Debe ir con nombres.
En inglés hay 3 situaciones diferentes en las que se usan esta apóstrofe y esta S, y debemos aprender a identificarlos para no confundir los significados entre ellos. La primera forma en la que se utiliza esta apóstrofe y S es cuando estamos hablando del verbo to be en contracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera oración donde digo John stole, yo no estoy hablando de ninguna posesión, no estoy diciendo altura de John, estoy diciendo que John es alto. Este apóstrofe con S a veces me sirve como la contracción del verbo en tercera persona to be, is. Hay otras situaciones en donde ustedes ven que ese apóstrofe con S está acompañado como de un verbo en pasado, que generalmente es un verbo en pasado regular o en participio pasado con los irregulares, que más adelante lo van a aprender. Esto no lo vamos a ver por ahí en 3 semestres. En esta ocasión, ese apóstrofe con S no está hablando del verbo to be y no está hablando de una posesión. En este caso, estamos hablando de la contracción del verbo to have en tercera persona en el tiempo presente perfecto. Entonces, cuando yo digo John studied, quiere decir John has studied, John ha estudiado. Y finalmente, cuando ustedes ven que ese apóstrofe con S está en medio de dos nombres propios, de dos nouns, como John's, como car, es ahí donde estamos viendo que ese apóstrofe y ese nos está sirviendo to show possessions that something belongs to someone or something else. Nos está mostrando posesión, nos está mostrando relación entre una cosa y la otra, entre una persona y otra, o entre una persona y un objeto. Es ahí donde nosotros estamos utilizando el apóstrofe una S como una possessive nouns o un posesivo nominal. Now, people, para trabajar con este posesivo, debo recordar ciertas características, ciertas cositas referente a la traducción. Recuerden que todo siempre se basa en qué también traduzco yo algo. Si lo traduzco completo, literal del español al inglés, o si hay una traducción característica o diferente del español al inglés. Si se dieron cuenta con los adjetivos posesivos, no pasaba nada, ¿verdad? Yo como que decía tal cual yo lo decía en español, lo podía decir en inglés. Si yo decía my house is big, mi casa es grande, en inglés se traducía con el mismo orden. My house is big, mi casa es grande. Bien. Pero en inglés, con este posesivo, voy a tener cuidado porque la traducción no puede ser como la hacemos en español. Resulta que en español, cuando yo hablo de posesivos con nombres, yo hago una oración sencilla, como por ejemplo la que les estoy dejando ahí en la pantalla. John's car, así se dice en inglés. En español, yo digo el carro de John. Esa es la forma correcta en como yo hago ese tipo de oraciones de posesión en español. Pero fíjense que el orden no es exactamente el mismo que estamos viendo en inglés. ¿Qué pasa? Si ustedes llegan a hacer lo siguiente, the car of John, como siempre les he dicho, puede ser que la gente les entienda. ¿Sí? Si ustedes dicen el carro de John, the car of John, puede ser que la gente les entienda. Pero van a decir, como siempre les digo, qué mal inglés. Esta persona no está hablando inglés correctamente. Va a ser muy ambigua la oración y no les van a entender lo que posiblemente ustedes quieran hacerse entender. Entonces, la traducción literal del español al inglés no se puede hacer en este caso.
¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjense bien. La forma correcta es John's car. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es la estructura para hablar de estas frases? Primero que todo, yo debo poner al dueño del objeto o al propietario de esa persona, ese animal o esa cosa de la cual yo voy a hablar en la frase de primero, de owner. Yo le pongo esta palabrita para acordarme siempre. El propietario va de primera. Entonces la palabra John debe ubicarse de primeras. El dueño de esa cosa de la cual yo voy a hablar en la oración o la persona que se va a relacionar con la otra en esa oración va de primeras. La palabrita of, que es la que me está dando la posesión, la que me está diciendo que eso es de alguien, la que me indica la posesión, no la vamos a poner literalmente of. Ella va a tener un cambio morfológico y se va a convertir en un apóstrofe, en una comita superior y una S. Y ahorita van a saber el por qué es ese apóstrofe y esa S. Entonces, ese of no se escribe, se convierte a un apóstrofe y una S y va inmediatamente pegado al lado del dueño de ese objeto, de ese animal o esa cosa de la cual voy a hablar. Y finalmente, yo ubico la palabra de la que estoy hablando en la frase. Al final, yo indico ese objeto, esa posesión, esa persona al final. Pero, fíjense en algo. La palabra de desaparece de la traducción. ¿Por qué? Resulta, chicos, que en español el artículo el, la, los, les, las se utiliza para todo. Uno lo encuentra hasta en la sopa, la sopa. Pero en inglés el artículo da, que es ese, el, la, los, las, les, solo se utiliza en casos específicos. Y en este, donde estamos creando una frase de posesión, no se necesita porque el apóstrofe que está acá, esa comita junto con la S, tienen el significado 2 en 1 de esas dos cosas. Es decir, ese apóstrofe y esa S significan de y significa el of al tiempo. Es como un conector que tiene el significado incluido dentro de sí. Por eso es que tampoco se necesita ese de en la frase. Y de esta forma, chicos, es como yo hablo de los posesivos, tengo cámara, en inglés. Right? Now, have a look. ¿Cómo hago para entender? ¿Cómo hago para traducir al español esto? Si me embolato, ¿cómo digo John de carro? Para que no se pierdan en la traducción, lean siempre de la derecha a la izquierda. El carro de John. Si ustedes leen de derecha a izquierda, van a encontrarle significado a las oraciones más rápidamente y no se van a embolatar. El carro de John. Esta es la forma, chicos, como vamos a crear este tipo de posesivos nominales. Se llaman possessive nouns. Possessive nouns o el posesivo enclítico o el posesivo del apóstrofo y la S. Y esto que acabamos de hacer acá se llama una frase posesival, porque es una frase. Fíjense, es un grupito de palabras que no tiene verbo por ningún lado, pero tienen sentido. Cuando yo les digo el carro de John, ustedes ya le encuentran sentido a ese grupo de palabras y no tienen verbo por ningún lado. Y a eso se le llaman frases también. Y como cualquier frase, nuevamente, puedo utilizarla dentro de las oraciones, bien sea como sujeto o como objeto en una oración. Miremos, yo puedo decir,
John's car is big. El carro de John es grande. Ahí la frase está sirviendo como sujeto en esa oración. John's car, todo eso es el sujeto de esa oración. Luego tenemos el verbo to be y luego tenemos el complemento. John's car is big. O yo puedo utilizar las frases al final de la oración como complementos o como objetos y también va a servir. Fíjense, Marcela has John's car. Marcela tiene el carro de John. Yo tengo el sujeto, que es Marcela, que está haciendo la acción de tener el carro de John. Y aquí la frase posesival me está sirviendo como objeto en esta oración. Entonces, chicos, esta es la forma en cómo yo utilizo los posesivos nominales para crear oraciones que me hablen de posesiones, de relaciones. Right? Ahora bien, estos posesivos siempre van a ir al lado de nombres propios. John, carro, perro, casa, cocodrilo, Felipe, Marcela, nombres propios. Nunca van a ver estos, el apóstrofe y la S, al lado de un adjetivo ni al lado de un pronombre posesivo como los acabamos de ver. Ejemplo, ustedes no pueden decir esto. My room está mal. My room, no están diciendo nada. Es el cuarto de mí. El cuarto de mis. Cuarto de, ¿qué es eso? No tiene significado. ¿Sí? Como no pueden aparecer al lado de adjetivos, como por ejemplo blues radio. La radio del azul no tiene sentido. Blues radio no tiene sentido esto. Entonces recuerden que siempre el apóstrofe con S van al lado de nouns. De nouns. Nada más que nouns. Nombres propios o impropios. Right? Now, ¿quién me regala 3 frases? 3 frases donde utilicen el possessive noun. Los escucho. Practiquemos antes de ir a mirar unos detallitos que debemos tener en cuenta al momento de escribir esa apóstrofe y la S en las oraciones. A ver, 3 frases. Regálame 3 frases. Así como John's car. ¿Qué más? ¿Cómo dirían la clase de inglés? La clase de Marcela. La clase de Andrés. ¿Cómo dirían esa oración? Esa frase, perdón. ¿Cómo dirían el libro de Peter? El perro de Juan. La casa de Carlos. 3 frases. ¿Quién me las regala? A ver. Peter's book. Muy bien. Thank you. Peter's book. Peter's book. Carlos house. Carlos's house. Y ojo con estas cositas que les voy pronunciando por ahí. Carlos's house. Carlos's house. A ver, ¿quién me dice Andrés? El celular de Andrés. Andrés' cell phone. Muy bien por ahí la pronunciación, pero ahora miren este detallito. Andrés' cell phone. Andrés' cell phone. Andrés' cell phone. Very good. Frases. Profe, no faltaría la S después de la Andrés, del apóstrofe. Sí y no. Y allí es donde vamos a mirar la siguiente regla. Entonces, listo, quedó claro cómo hacer las frases. Sencillamente pongo las 2 palabras, el dueño, el objeto poseído y en la mitad la posesión. Peter's book, Carlos's house, Andrés' cell phone, pero se acaban de dar cuenta, ¿qué pasó aquí? Profe, ¿por qué en Carlos puso apóstrofe S y por qué en Andrés solo el apóstrofe? Esas son unas pequeñas características que vamos a aprender a continuación de cómo se deben escribir estos posesivos en
un escrito. Son unas pequeñas reglas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una palabra en singular y en plural. Y de acuerdo a esto, es que vamos a mirar que en algunos casos vamos a poner el apóstrofe y la S, en otros casos solo el apóstrofe. Y en ciertos casos, cualquiera de las dos. Vamos a empezar por la regla básica. La regla básica me dice, ponga solamente el apóstrofe y la S y ya. Esa es la regla. Si usted quiere poner una posesión sobre alguien, ponga el apóstrofe y la S y listo. Entonces, ejemplo. We went to Angel's house last night. Fuimos a la casa de Angie last night. Angel's house. Apóstrofe y S. Ya, salió. Is that your friend's bike? Es la cicla de su amigo. Y fíjense acá cómo acabamos de utilizar los dos posesivos que aprendimos. El posesivo adjetivo y el posesivo nominal. Pueden aparecer los dos en una misma escena. Miren, your friend's bike. La cicla de su amigo. ¿Qué hago para leer? Leo de derecha a izquierda. La cicla de su amigo. La cicla del amigo suyo. Good. Listo, esa es la primera regla, la básica. Ponga el apóstrofe y S para hablar de posesión. ¿Qué pasa ahora si no solamente estoy hablando de uno, sino de varias personas o de varios objetos que se relacionan con varias otras personas o con otros varios objetos? Miren acá esta situación. Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos del perro, de uno solito? Pongo el apóstrofe y la S, ya estoy generando la posesión. Pero cuando se tratan de palabras en plural, yo debo tener este pequeño cuidado. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Qué pena que no le escuché bien. ¿Cuál es la reglita en este caso? Fíjense ahí las dos oraciones. La primera está hablando de dónde están los huesos de un solo perro y abajo dónde están los huesos de los dos perros. ¿Qué pasa cuando las palabras están en plural? ¿Qué hay que hacer? Poner la apóstrofe después de la S. No es tanto poner el apóstrofe después de la S, sino solamente poner el apóstrofe. Pero muy bien. Fíjense que la regla me dice, ponga apóstrofe y S si quiere hablar de posesión. Pero si la palabra está en plural, yo no voy a necesitar poner el apóstrofe y la S, sino solamente el apóstrofe. Solamente el apóstrofe. Entonces, ojo con esto, chicos. Cuando las palabras están en plural, solamente ubico el apóstrofe, la rayita, la comita superior y no necesito poner la otra S. Ahora, ojo con la pronunciación. Resulta y pasa que en estos casos la pronunciación es exactamente la misma. No hay forma de cómo identificar si se está hablando de un plural o de un singular. Entonces, ¿qué me ayuda a mí a entender la situación? Si es plural o singular. Los contextos, la situación visual que yo tenga a la vista o la lectura. Si es una lectura, pues es fácil identificar que es plural porque yo veo que la palabra está en plural y que solamente tiene el apóstrofe. Pero en una situación oral, escuchen bien y van a ver que la pronunciación es la misma. Número 1, where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Número 2, where are the dog's bones? La pronunciación es exactamente la misma. Entonces, chicos, hay que tener cuidado en la parte oral de identificar la situación para comprender si están hablando de un plural o de un singular. En la parte de escritura, sencillamente acordarme que si la palabra está en plural, solamente pongo el apóstrofe y no necesito poner la S. Good.
Esa es la primera reglita. Now, ¿qué pasa cuando esas palabras que yo voy a poner en plural son palabras irregulares? Es decir, que su plural no termina en S, sino que termina en una palabra completamente diferente o se escribe diferente la palabra. ¿Quién me dice cuál es el plural de child, de niño? Children. Children, muy bien. Fíjense en que el plural de child es children, no termina en S, es una palabra completamente diferente. En estos casos no pasa nada, sencillamente pongo el apóstrofe y la S y ya. Entonces, ojo, solo se pone apóstrofe cuando la palabra termina en S y es un plural. Si la palabra es irregular y está en plural, se pone apóstrofe y S normal como lo hemos venido haciendo en todo. The children's toys, los juguetes de los niños. The child's toys, los juguetes del niño. Right? Esa es la segunda regla. Entonces, palabras irregulares, normal, apóstrofe y S. Palabras regulares que terminen en S en su plural, solo el apóstrofe. Right? Let's have a look to something now. ¿Qué pasa cuando la palabra es singular y termina en S? Por ejemplo, clase. En inglés es class. Termina en S, pero no significa que la palabra esté en plural, ¿verdad? Ahí estoy diciendo la clase. ¿Qué debo hacer para escribir el apóstrofe y la S? Normal. Pongo el apóstrofe y la S. Pero para que me logren entender a mí que estoy hablando de una posesión, esa apóstrofe y esa S deben adquirir un sonido especial que debo pronunciar para crear la posesión. Y ese sonido es el de is. Is. Entonces yo digo the classes project. The classes project. The classes project. Ojo con esta partecita porque ahí es donde empiezan a ver las diferencias entre estas estructuras. Les voy a escribir aquí los ejemplos. Miren, les voy a escribir aquí las reglitas. Regla número 1, póngale la S al objeto para hablar de posesión. Entonces, dog's bone. Los huesos del perro. Estoy hablando de un solo perro, ¿cierto? Dog's bone. Regla número 2. Si la palabra ya está en plural, pues solamente le voy a ubicar el apóstrofe y ya, no necesito poner nada más. Dog's bones. Y la pronunciación viene siendo la misma. Dog's bone. Regla número 3. Si las palabras están en plural pero son irregulares, pues tienen la regla número 1. Children's house, la casa de los niños. Children's house. Esa palabra está en plural, pero el plural es irregular, por lo tanto la regla aplica la misma regla número 1. Children's house. Apóstrofe con S, apóstrofe con S. Es la misma reglita, la número 1. Good. Regla número 4. Hay palabras que en inglés terminan en S, pero están en singular. En ese caso, pongo apóstrofe y S, pero la pronunciación de ese apóstrofe y S debe hacerse diferenciable para que la gente entienda que estoy hablando de una posesión. Eso quiere decir que esa apóstrofe y esa S en sonido debe sonar is. Entonces acá yo digo classes project. Classes project. ¿Vamos entendiendo?
Now, people, si esa palabra que estaba en singular y terminaba en S, yo la pluralizo, ¿sí? Yo pongo clases. Obviamente la palabra se va a volver plural. ¿Y qué pasa? Vamos a aplicar la regla número 2. ¿Ven? Entonces acá en los ejemplos que estamos teniendo, si esa palabra que teníamos que terminaba en S, yo la pluralizo, yo le pongo la regla de ES, S o ES, se me vuelve una palabra plural. Entonces, como es una palabra plural, la regla me dice solamente póngale el apóstrofe para poder hablar de esa posesión. Entonces aquí llegó classes project y ya. Pero ojo, vuelvo y les insisto con la pronunciación. Fíjense en cómo hacer para diferenciar de que estoy hablando de una sola a varias clases. Escuchen bien. Una sola clase. Classes project. Classes project. Classes project. Varias clases. Classes project. Classes project. Classes project. ¿Se encuentran la diferencia? Vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. ¿Quién me lee estas dos frases? ¿Quién me las lee? Teniendo en cuenta la pronunciación que acabamos de ver. El color del vestido, el color de los vestidos. ¿Quién las lee? Dresses color y dresses color. Perfecto. Debo acordarme que con el singular utilizo el I y con el plural el E. Dresses color, dresses color. Perfecto. Muy bien, chicos. Very good. Now, la última opción de esto de plurales y singulares. Las palabras de los nombres de las personas. Resulta que cuando yo hablo de el nombre de una persona que termina en S, como Tomás, como Andrés, como Elías, como James o James en inglés, yo puedo utilizar cualquiera de las dos opciones. O pongo el apóstrofe y la S, o pongo el apóstrofe y ya. En la parte escrita puedo hacer cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Entonces aquí volviendo al Paint con un último ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Carlos. Carlos's book. Yo puedo escribirlo de esta forma o puedo escribirlo solo con el apóstrofe y ya. Pero chicos, ojo, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener pendiente? Esta apóstrofe S o este solo apóstrofe van a tomar la pronunciación de is también para lograr identificar que estamos hablando de una posesión. Entonces, ¿cómo pronunciaríamos esta frase? ¿Quién la dice? Carlos's book. Carlos's book. Carlos's book. Lo mismo en las oraciones, como James, el perro de James está hambriento. James's book is hungry. James's book is hungry. O bueno, en inglés la pronunciación. James's dog is hungry. James's dog is hungry. Good. Si hubiese sido Andrés, Andrés's dog. Tomás, Tomás's dog. Elías, Elías's dog. Good. Entonces, ojo con esto. Este apóstrofe puede funcionar para cualquiera de las dos situaciones. Hay una característica especial. Si esos nombres que terminan en S son nombres antiguos o nombres bíblicos como Heracles, Sófocles, Arquímedes, todos esos nombres de la Biblia o esos nombres antiguos que terminaban en S, para esos casos solamente aplico la regla número 2, ¿sí?
pero en pronunciación vamos a conservarlo de el mismo aspecto de la pronunciación. Hércules, Sófocles. ¿Ven? La pronunciación no varía, la pronunciación no cambia, solamente pongo la apóstrofe y la gente va a entender la posesión. Pero esto es en estos casos de nombres bíblicos, nombres religiosos, nombres antiguos que terminan así en S. Good. So people, todas estas son las reglitas que debemos tener en cuenta al momento de escribir y de pronunciar el apóstrofe y S, el posesivo nominal. Y este también lo deben utilizar dentro de las estructuras que van a hacer para la creación de sus libretos. Right? Ya para terminar hoy, les voy a compartir este enlace. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Háganlo en casa, activen el enlace y desarrollen las 3 primeras oraciones que hay allí. O las 5 primeras. Vamos a hacerlas entre todos. ¿Qué van a hacer? Tienen el nombre propio encerrado entre paréntesis. Lo deben ubicar en la oración poniendo el apóstrofo en el lugar correcto. Hagamos las 3 primeras y las otras las pueden terminar en casa. A ver, hagámosla junto. Como digo, este es el libro de Peter. ¿Quién me lee esa oración? This is Peter's book. This is Peter's book. Very good. Vámonos a donde los Smiths. ¿Cómo hago para escribir ese Smiths ahí? ¿Cuál regla aplico? ¿Solo poner el apóstrofe? Solo pongo el apóstrofe. ¿Por qué? Porque Smith es el plural de Smith. El apellido es Smith. Y estoy diciendo vámonos a donde los Smiths. Allá donde todos ellos. El plural. Entonces por eso ponemos Smiths con el apóstrofe solamente. Good. El cuarto de los niños está arriba. ¿Qué hago? Children's. Children's. Very good. So people, trabajen el resto en casa, practíquenlo, pónganlo en práctica y este fue el tema de esta semana, right? So, espérenme un segundito, voy a descargar la asistencia y preguntas, ¿qué preguntas tienen antes de terminar la clase, chicos? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? La idea es que pongan en práctica el tema con los libretos, que en los libretos también aparezca esto porque hace que las oraciones sean más nutridas, sean más informativas. Hagan los ejercicios de los enlaces, hagan los ejercicios de la guía que les envié. Y nada, chicos, este es el tema de la semana. Thank you for coming. La tarea se activa ahorita a las 10 de la noche. Se cierra el próximo jueves a las 8 de la noche, no a medianoche, a las 8 de la noche. Léanla muy bien y sáquense en ese 5. Si no es más, nos vemos la próxima semana. And see you later. En breve les subo la grabación a YouTube para que la puedan tener los que llegaron tarde o los que se les caía el internet. ¿Listo? So, bye bye.